paciente me aguarda en mi desvío. Un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es más. Muy buenas noches a todos. Realmente muy animado. Siempre es de mucha bendición poder estar junto a hermanos. No me canso de cantar en español. Yo fui parte de una iglesia de habla inglesa antes de ser el plantador de esta iglesia que ahora sirvo. Y estuvimos yo y mi esposa más de 8 años cantando canciones en inglés. Y veníamos de un trasfondo donde cantábamos canciones cristianas, pero quizás canciones un poco no profundas en su mensaje. Y cuando llegamos a esta iglesia y comenzamos a cantar canciones que mencionaban a Jesús, estábamos acostumbrados a cantar verdades bíblicas que no apuntaban a Cristo. Y si Apocalipsis tiene razón, vamos a cantar acerca del Cordero Inmolado. Así que vamos a empezar practicando desde ahora a cantar del Cordero Inmolado, para cuando lleguemos al cielo ya estamos ya en línea con lo que se está cantando en los lugares celestiales. Y mi esposa y yo orábamos, Señor, que este tipo de música pueda ser una realidad en Latinoamérica. Y siempre me afecta profundamente cuando canciones que canto frecuentemente en nuestra iglesia las canto en otros países y ver la misericordia de Dios de alguna forma contestar nuestra oración y poder ver eso. Realmente afecta y me conmueve profundamente. Y me conmueve también el ver hermanos hambrientos por la palabra del Señor. No tomo ligeramente la bendición que es poder ver personas que aman al Señor, y la forma que eso se refleja es por medio de amar su palabra y querer que la palabra de Dios habita abundantemente en ellos. Así que yo siempre le digo al Señor cuando me monto en un avión, esta es de mis primeras palabras que digo cuando monto el avión: Señor, que no se caiga. Segundo, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a enseñar en este viaje? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué vas a bregar con mi vida? Y realmente he sido muy animado de ver profundo y sincero amor por el Señor reflejado por querer aprender la palabra del Señor. Profundamente afectado por los hermanos de La Paz. Venir de La Paz para compartir acá refleja un amor por el Señor que ha afectado profundamente mi corazón. Y mi esposa me dice: puedes viajar con una condición. Ella me da varias condiciones, pero una de ellas es: cuando regreses, no me vas a decir te fue bien, te vas a sentar y me vas a dar detalles. A las mujeres nos gustan los detalles, así que me vas a decir cosas que pasaron específicamente en momentos. Yo voy llevando como una lista de lo que va pasando, y parte de lo que voy a compartir es ese sentido de ver una genuina humildad por el deseo de aprender la palabra del Señor. Así que gracias por bendecir mi vida. Vamos a orar, y pueden ir abriendo sus Biblias en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 vamos a estar viendo en esta tarde, esta noche, del verso 16 en adelante. Señor, tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia, y venimos hambrientos y sedientos de ti. Sabemos que no hay ningún otro lugar que podamos ir para encontrar palabras de vida. Así que, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que en tu misericordia abra nuestros corazones que se endurecen, que tienden a moverse y apartarse de ti, a ser inclinados a escuchar tu voz por medio de la proclamación de tu palabra. Y que por medio del ministerio del Espíritu Santo podamos ver a Cristo revelado en este pasaje, y que eso pueda tener un efecto en nuestros corazones y podamos ser transformados por Él mismo. Gracias porque podemos hacer este ejercicio con fe, creyendo que tú transformas a tu pueblo cuando Cristo es proclamado. Así que creemos esa promesa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Me han pedido que hable sobre el Evangelio y la cultura, y es un tema que en los últimos años le he dado bastante atención por diferentes aspectos que está pasando en el mundo, donde pareciera que una cultura mayormente influenciada por principios judeocristianos está siendo sacudida
desde sus cimientos, y he estado pensando, ¿qué tiene esto que ver con nosotros los creyentes? ¿Cómo va a ser nuestras vidas si esta mayormente libertad religiosa que hemos experimentado por muchos años en el mundo occidental es limitada por movimientos que buscan ciertas otras aspectos o beneficios o derechos que ellos quieran desarrollar? Y he estado pensando en diferentes cosas, y una de las cosas que he estado pensando es sobre un teólogo político holandés, Abraham Kuyper, y él tiene una frase que dice: no hay una pulgada, pero digámoslo en sistema métrico, no hay ni un centímetro de la vida humana que Cristo no clama me pertenece. Entonces tenemos que venir y pensar y creer que el creador que cantábamos, cantamos que Él es creador, y si Él es creador, Él es el único que puede salvar, porque es el único que puede crear un plan de salvación, y es el único que puede demandar de nosotros a nuestras vidas, porque si Él nos creó, nosotros respondemos a Él. Y si esa es verdad, entonces Él clama posesión de todo en la vida, incluyendo la cultura. Y nosotros como creyentes tenemos que pensar qué implicaciones tiene eso sobre nuestras vidas en las diferentes esferas en que participamos. Y Abraham Kuyper hablaba que había diferentes esferas de la vida. Él hablaba de la política, hablaba del arte, de negocios, y cómo Cristo quería gobernar en cada una de esas áreas y esferas de la vida. Y como creyentes queremos ver cómo podemos ser instrumentos de que la sociedad pueda ser fructífera, implementando principios bíblicos que ayudan al desarrollo y al beneficio de la sociedad. Y queremos ser parte de eso. Queremos que la ciudad donde vivimos, los lugares donde estemos, puedan ver beneficios por medio de implementación de aspectos bíblicos. Yo tuve la oportunidad de ir a Suiza, y un aspecto bíblico claro, usted puede pensar lo que quiera, hay mensajes bíblicos claros. Un mensaje bíblico claro es la ética de trabajo protestante. El ser humano debe ganar su vida por medio de su trabajo. Eso, yo creo que ningún creyente debe poner eso en duda, no importando lo que tú pienses sobre cualquier otro tema. Eso es un tema bíblico claro, de cosmovisión bíblica. Cómo el creyente debe ganar su vida por medio de su trabajo, por medio de su sudor. No dependiendo de nadie. Si es una persona saludable que puede ejercer y esforzarse, no debe haber ningún sentido de duda o controversia que la ética cristiana es que nosotros, con el sudor de nuestra frente, glorificamos a Dios con nuestro trabajo, y eso debe ser lo que provee para nuestras necesidades. Y eso debe ser algo que los cristianos no debemos de ser controversial. Y yo tuve la oportunidad de ir a Suiza hace unos años, y uno ve el efecto de esa cosmovisión en Suiza. El reformador menos recordado de los tres mayores se llama Zwingli, y él fue un reformador en Suiza, y uno de sus gritos de la reforma es ese sentido de la ética de trabajo protestante, porque una de las cosas que trajo la reforma es que antes se pensaba que la única forma que tú podías glorificar a Dios era siendo parte del clérigo. Tú tenías que ser sacerdote, tú tenías que hacer algo que estaba atado con los aspectos sagrados de la iglesia para glorificar a Dios, y el trabajo era algo como mundano. Y por eso los que venimos de Transformo católicos tenemos esa influencia, y muchas veces somos medios perezosos porque nos creemos que el trabajo es una maldición. Pero el trabajo definido por la Biblia es una bendición, y es algo que debe traer un sentido de que hemos logrado algo y que estamos aportando, y más importante, glorificando a Dios, haciendo cosas que no parecen que sean extraordinarias. Cada aspecto que beneficia a la sociedad con cosas pequeñas que aportamos refleja la gloria del Señor, y eso trae beneficio a la sociedad, y debemos regocijarnos por medio de eso. Y vemos en Suiza el beneficio de una ética de trabajo protestante, pero a la misma vez vemos el abandono del evangelio y el efecto de la secularización de esa sociedad. Así que al final del día,
nuestro énfasis o enfoque no debe ser que nuestra sociedad sea exitosa, debe ser que la sociedad conozca al glorioso evangelio de Jesucristo. Ese debe ser nuestro fin. Queremos el bienestar de la sociedad. Queremos ver a la gente ser fructífera y queremos que implemente, sabemos hermanos, cuando se implementan principios éticos, sociales, de trasfondo bíblico, Dios va a fructiferar esos esfuerzos en la sociedad y lo hemos visto a través de la historia. Pero el fin no es construir una sociedad que de esos frutos es poder predicar el glorioso evangelio de Jesucristo para que las personas lo conozcan. Porque podemos terminar como Suiza, con avance financiero, pero muertos sin la esperanza del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero ir a Hechos capítulo 17, donde Pablo, y todavía no voy a leer el texto, donde Pablo tiene que interactuar con la cultura griega en Atenas. Y es de las primeras veces que vemos al apóstol Pablo no predicando en una sinagoga judía donde tenían entendimientos de la Biblia del Antiguo Testamento, sino que estaba hablando principalmente a una audiencia pagana. Y vemos cómo el apóstol Pablo lo que desea en medio de esa cultura completamente pagana, que no conocía nada de nuestro Señor Jesucristo, era predicarle a Cristo y este crucificado. Hace 6 semanas tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Atenas con mi familia de vacaciones y tuvimos la oportunidad de visitar un lugar donde vamos a leer en este texto que se llama el Areópago. Y este es el lugar donde Pablo hace este famoso predicación, en inglés se llama Mars Hills, es la colina de Marte, que es el dios de la guerra. Y Pablo va a este lugar y predica el glorioso evangelio. Pero algo que me impactó, y quiero que pongan la foto si es posible, que me impactó de este lugar, es el aspecto que uno a veces no entiende algunas formas del lugar y la cercanía de ciertas cosas. Acá abajo pueden ver el Areópago, es una piedra bastante grande donde había un pequeño templo y Pablo es invitado a defender esta nueva religión que él estaba predicando. Pero lo que yo no entendía era lo cercano que estaba el Acrópolis y el Partenón. Yo he dado el título a esta prédica A la sombra de los dioses. Porque literalmente Pablo estaba predicando a Jesucristo en medio del centro donde se hacía la oración mayor a estos dioses paganos, a la sombra de la diosa Venus, a la diosa Atenas, perdón, y estaba declarando con toda valentía, con todo entendimiento, con todo valor, esos dioses están muertos, les quiero presentar al Dios vivo. Y pueden pasar a la próxima foto. Ahí yo estaba parado viendo un lugar donde se sube el Areópago y los historiadores están conscientes que ese es el lugar donde el apóstol Pablo subió para entrar al Areópago. Y mi esposa me tomó el celular y tomó esa foto. Yo no fue que posé, pero yo estaba realmente afectado, estaba hasta llorando de entender que Pablo, en aquel momento el cristianismo era una pequeña secta judía. Una pequeña secta judía iba a confrontar a los ídolos que habían definido el mundo en ese tiempo. ¿Y qué oportunidad tenía esta pequeña secta judía contra los poderosos dioses griegos? 2000 años después sabemos que nuestro Dios vence, salva y mueve su evangelio hacia adelante. ¿Pueden sacarla? El mensaje del libro de los Hechos no es muy complicado.
El mensaje del libro de los Hechos habla acerca de la continuidad del ministerio de Jesús. Vemos en los 4 evangelios Jesús ministrando, Jesús haciendo milagros, Jesús sanando enfermos, Jesús perdonando pecados, pero Él asciende. ¿Y qué va a pasar luego de eso? Jesús va a continuar haciendo su obra. Él no se ha ido, Él está con su iglesia. Y vemos milagros, situaciones similares que van pasando a través de los libros de los Hechos, que nos debe recordar cosas que Jesús hizo. Cuando apóstoles sacan fuera demonios de formas similares de las que Jesús sacó demonios. Cuando apóstoles declaran sanidad, hablan sanidad o en el nombre del Señor a personas de formas similares que Jesús lo hizo. Y el mensaje del libro de los Hechos es: el mismo que Jesús, que caminó por Palestina, está caminando con su pueblo para extender el evangelio. Y déjeme decirle algo: Hechos 28 es el último capítulo, pero estamos en Hechos 29, donde hasta que Jesús venga, Él estará con su pueblo. Y por eso podemos pararnos en el Areópago, podemos pararnos frente a la Catedral de Santa Marta, podemos pararnos frente al Ayuntamiento en La Paz y declarar que solamente Cristo salva a cualquier cultura. Con confianza, con humildad y con valentía. Porque realmente, hermanos, lo único que puede dar esperanza al ser humano en medio de una cultura pagana como la que estaban los griegos y como los que estamos nosotros es el Evangelio de Jesucristo. Y la pregunta que tenemos que hacernos: en aquel tiempo gobernaban los dioses griegos. ¿Y qué falsos dioses gobiernan en nuestras vidas ahora? En aquel tiempo los dioses eran de la mitología griega. Yo creo que los dioses de ahora son dioses más peligrosos que nosotros creamos a nuestra propia imagen y que hacemos que aprueben nuestras conductas que deseamos, que ellos permitan que podamos hacer las cosas que deseamos. Y si vamos a confrontar a los dioses falsos, vamos a tener que separarlos del cristianismo. Queremos hacer muchas veces lo que se ha hecho a través de la historia, hacer un sincretismo de traer aspectos de dioses paganos al cristianismo. Y en el Evangelio tenemos que negar eso y predicar a Cristo y crucificado. Hermanos, estamos en una cultura, y yo creo que el mensaje principal que tenemos que enfrentar en la cultura es que vivimos en un mundo que quiere hacernos creer mentiras acerca de nosotros y acerca de nuestra potencia de crear nuestro futuro, acerca de nuestra potencia de crear lo que es verdad y realidad. Ahora mismo los hechos no importan, son mis sentimientos. Alguien, si se siente ofendido, no es necesariamente que se siente ofendido porque realmente fue ofendido. Si la persona se siente ofendido, no, la experiencia de él no puede ser invalidada. Y hemos doblegado nuestras rodillas a que nosotros somos el centro de lo que es verdad y tenemos que batallar por medio del Evangelio la cultura de falsedad, doblegándonos a la verdad que es el Evangelio. Así que, hermanos, vivimos a la sombra de dioses falsos. La pregunta es si vamos a proclamar la verdad del Evangelio. Voy a repetir eso. Nosotros continuamos viviendo a la sombra de dioses falsos. Quizás no es Atenas, quizás no es Apolo, quizás no es Venus. Yo espero que nadie esté aquí doblegándose a dioses de la mitología griega. Pero la pregunta es si en medio de vivir en dioses, una cultura a la sombra de dioses falsos, nos vamos a doblegar a ellos o vamos a proclamar el verdadero evangelio. Y vamos a leer Hechos capítulo 17, versos 16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto,
queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra oración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Por lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que se habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no están lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: escucharemos otra vez acerca de estos. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios, que es suficiente, tiene autoridad sobre nuestras vidas, y es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Hermanos, hemos visto en el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos nos muestra cómo el Evangelio está avanzando y cómo se hace esta promesa de Jerusalén, Judea, hasta los confines de la tierra. Y vemos cómo el Evangelio se va moviendo de un lugar geográfico donde solamente Jesús podía estar. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, Jesús puede estar en todos los lugares. Y la iglesia, empoderada por su Espíritu Santo, proclama la realidad de Jesús y de su presencia en medio nuestro. Oh, hermanos, no quiero perder la oportunidad sin decirle algo. En este lado de la humanidad, cuando estamos en el templo, ¿y qué es el templo? No es el edificio de la iglesia. El templo, según Efesios capítulo 2, es donde la iglesia se reúne, todos los hermanos, siendo cada uno de nosotros uno de los ladrillos que hace ese lugar donde Dios habita. Cada domingo Jesús está ahí. No vaya simplemente a escuchar una enseñanza o una clase. No, hermanos, vamos a ver a Jesús, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta que Él venga en medio particular. Yo creo que le hemos dado demasiado énfasis a la omnipresencia de Dios y no a la presencia de Dios, de estar con su pueblo cuando su pueblo se reúne a escuchar su palabra. Dios está en todo lugar. Dios está contigo en tu tiempo a solas con Dios, pero Dios está especialmente cuando su palabra es proclamada. Así que los domingos vayan a la iglesia así, expectantes. Dios me va a hablar por medio de un hombre imperfecto que predica un mensaje perfecto. El mensaje del Evangelio. Y Pablo llega a Atenas huyendo de Tesalónica y de Berea, que él había predicado el Evangelio. Y yo digo, Pablo tenía que decir: Señor, ¿qué está pasando? Yo iba a ir a Asia Menor. Tú me dijiste que no fuera, que me impidió. Entonces me dices y sale la visión del hombre macedónico y llego a Macedonia y lo que viene es palo va y palo viene. Voy a un sitio, predico y tengo que salir cogiendo. Voy a otro sitio, predico y tengo que salir cogiendo. Y llega a Atenas, solo, no se sabe si fue enviado como para un descanso. Imagínense ustedes, predicando y tiene que salir cogiendo. Quizás fue a descansar, a aprender. Él había sido instruido en educación, estar en un lugar tan importante como Atenas en ese tiempo. Pero hermanos, aquellos que aman al Señor, donde quieran que están, tienen que proclamar el Evangelio. Y está en medio de este lugar y Él se ve movido
a proclamar el Evangelio. Los ídolos tienen un efecto en él. Y hermanos, en un mundo que cada vez es más hostil contra el cristianismo, nuestra tentación es de acobardarnos. Nuestra tentación es de adaptarnos a la cultura. Nuestra tentación es de adaptar mensajes de la cultura y hacerlos cristianos. Eso es como sincretismo. De tratar de consagrarnos con la cultura y no predicar las verdades del Evangelio sin temor, sabiendo que son las únicas cosas que pueden salvar a un pecador. Esa tentación de acobardarnos, tenemos que recordarnos y ver el glorioso mensaje del Evangelio y ver la realidad de que si Él nos salvó a nosotros, hermanos, tenemos que creer esto. Si Él me salvó a mí, Él puede salvar a un pagano. Yo creo que creemos esto, hermanos. Es que yo soy bueno. Claro que Dios me iba a salvar a mí. Porque imagínate, yo vengo a hacer ahora un beneficio para el reino. De seguro que Dios me iba a salvar a mí. No creemos, hermanos, que éramos malvados, que éramos enemigos de Dios, que merecíamos su vida eterna. Y por alguna razón que no entendemos, abrió nuestros ojos a ver a la gloria de Jesús. Y ahora le servimos, no porque somos algo importante, sino porque el Dios de toda gloria nos hizo abrir sus ojos a Él. Y eso nos debe dar fe, que si lo hizo conmigo, ¿cómo no lo va a hacer con otra persona? Y nos debe de impulsar en medio de una cultura hostil a proclamar el Evangelio, y Dios dará los resultados. Así que, hermanos, la idolatría debe de ser confrontada porque lleva a la perdición. Así que predicamos el Evangelio a una cultura hostil sin comprometerlo. Voy a repetir eso. Si usted se quiere dormir ahora, escuche esto, porque esto es lo que quiero darle de mensaje. Después se puede dormir y si tiene esto. La idolatría debe de ser confrontada. Dios se opone a la idolatría, cualquiera sea la forma de la idolatría, porque lleva a la perdición. Así que predicamos el Evangelio sin comprometer la verdad. La idolatría siempre es una mentira y solamente podemos confrontarla con la verdad del Evangelio. Y predicamos, punto número 1, con una carga por los perdidos, hermanos. Predicamos con una carga por los perdidos, verso 16. Mientras Pablo los esperaba, a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Pablo no tenía planes de ir a Atenas. Las circunstancias providenciales lo lleva a Atenas y llega a esta gloriosa ciudad. Déjame decirle, hermanos, yo acabo de ir a Atenas, acabo de ver el Partenón, acabo de ver toda la Acrópolis, y destruido como está es glorioso. Es impresionante. Y cuando Pablo fue, estaba en todo su esplendor. Y Pablo llega a ese lugar y en lugar de decir, wow, mira lo que estos hombres han hecho, su espíritu dice, mira los dioses falsos que están adorando. Y para enfrentar la cultura, hermanos, tenemos que comenzar con un espíritu que es solamente el Evangelio da, con compasión al perdido. Ellos no son nuestros enemigos. Quizás ahora no conozco bien la situación política, social de Bolivia, pero en todo el mundo se está moviendo y levantando todo este movimiento LGBTQ, todo este aspecto de igualdad, que para que esas cosas sucedan, derechos cristianos tienen y libertades religiosas tienen que ser atacadas. Hermanos, esa gente que está moviendo esas cosas no son nuestros enemigos, son idólatras. Como nosotros éramos idólatras y como todavía estamos tentados a ser idólatras. Y tenemos que, en lugar de decir, ellos son nuestros enemigos, tenemos que nuestro espíritu enardecerse y ver, mira la idolatría que los tiene ciegos y en perdición. Antes de ir contra la cultura, tenemos que lidiar con nuestro corazón. Esto no es acerca de nosotros. Esto no es acerca de nuestros derechos o de perder o ganar. Esto es acerca del glorioso Evangelio que solamente puede salvar. Así que tenemos que comenzar con un corazón humilde que nos muestra la realidad de la perdición de las personas, hermanos. Si no hacemos eso, en lugar de predicar el Evangelio, vamos a predicar nuestro Evangelio. Y en lugar de predicar
las verdades, hermanos, con valentía. Vamos a ver que Pablo predica con valentía. Pablo les dice las verdades, pero su actitud no es una actitud, yo soy mejor que tú. Su actitud es, esta es la verdad. Porque yo creo que ahora hay cristianos que por no ofender, porque no podemos ofender, no quieren predicar la verdad. Oh, hermanos, no nos acobardamos de predicar la verdad. Y muchas veces, porque hemos visto a predicadores o a creyentes predicando el evangelio sin haber creado un amor por el perdido, y lo que vemos es hablando palabras fuertes, pensamos que la solución es, no, vamos a hablarle un mensaje suave a las personas para que vengan a la iglesia. Vamos a hacerle que la música se parezca a la música del mundo, para que vengan como si fuera un concierto, y ahí le decimos algunas cosas de Dios, y le decimos que son cristianos, y ya son cristianos, y no le hemos dicho la realidad de que son pecadores que necesitan arrepentimiento. Entonces necesitamos que el evangelio nos impulse a hablar la verdad, pero hablarla con un corazón por el perdido. Enfrentar la cultura, no por nuestros beneficios, sino para que el perdido sea alcanzado. Yo le voy a decir, hermanos, yo ahora mismo en los Estados Unidos la situación es un poco preocupante para la iglesia. Pareciera que más y más y más podría ser que perdiéramos libertades, derechos, y como un ciudadano, no como un predicador, como un ciudadano, quiero hacer lo que sea posible para que esos derechos mis hijos los tengan y puedan vivir en la libertad de poder disfrutar el evangelio. 1 Timoteo capítulo 2 dice que oremos para vivir en paz con nuestros gobernantes. A veces la gente dice, no, que venga la persecución que va a purificar a la iglesia. Yo no veo ninguna oración en la iglesia pidiendo persecución. Veo oraciones en la iglesia pidiendo paz con los gobernantes. Así que yo deseo que mis hijos puedan disfrutar de las libertades y beneficios de poder vivir en un país donde se puede predicar abiertamente el evangelio. Pero a la misma vez, mi deseo no es el temor de perder esas libertades, que mi vida se haga difícil. No quiero hacer esas cosas porque voy a perder algo. Esa no puede ser mi motivación, porque no lo voy a hacer por amar al perdido. Lo voy a hacer para dejotarlo, para humillarlo, para decir que yo soy superior. Al final del día, esa persona que me está atacando, tengo que decir, lo está haciendo porque es un idólatra que no puede ver la gloria de Cristo. Y mi corazón debe de tener una misericordia hacia él y hablarle la verdad, pero hablarlo con compasión. Así que mi pregunta hacia ti, en medio de un mundo cada vez más hostil, que la cultura pareciera que más y más es contraria a los principios cristianos, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, donde en muchos países ahora matar a un niño en el vientre se ve como una bondad. No sé dónde está Bolivia en eso, pero en los Estados Unidos ahora, por tú defender la vida en el vientre, eres visto como una persona que odia. Y en medio de esa cultura hostil, la pregunta es, ¿lo que te mueve es ver la idolatría de las personas? ¿Lo que te mueve es el temor de perder una vida cómoda y una cultura de cristianismo que pareciera que te da beneficios? Nuevamente, hermanos, yo quisiera ver libertades religiosas en toda la cultura, pero ese no es el evangelio. Mi motivación no debe ser defender solamente esos aspectos, es que la gente perdida conozca a un Dios glorioso. Es interesante porque en el verso 18 dice, ¿qué quiere decir este palabrero? ¿Sabes lo que le estaba diciendo a Pablo? ¿Qué disparate está diciendo este hombre? Y muchas veces tememos que nos digan ignorantes, anticiencia, que nos digan que somos personas muy llanas, que no tenemos profundidad, que no entendemos de cosas del mundo, que hablamos de un Dios que pareciera ficticio. Y no tenemos que temer lo que la gente piense de nosotros, porque si creemos que Dios es el creador del universo y el que da salvación, hermanos, no vivimos para la aceptación del hombre, vivimos para que ellos sean salvados al ver la gloria de un Dios que puede salvar al perdido. Así que, hermanos, la idolatría debe de ser confrontada,
porque lleva a la perdición. Predicamos sin comprometer la verdad. Punto número 1, tenemos que tener carga por los perdidos. Punto número 2, predicamos la verdad. Predicamos la verdad, hermanos. En un mundo lleno de mentiras, predicamos la verdad. Escúchame bien. No nos damos cuenta porque como peces que están dentro del agua, no nos vemos que estamos metidos en una cultura que nos dice, créete todas estas mentiras. Cuando decimos, yo respeto tu verdad, tú respetas la mía. No, hermanos, hay una verdad. O una cosa es mentira o otra cosa es verdad. Pero no hay una cosa que tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. Pero hemos aceptado ese tipo de diálogo para que la cultura pareciera que somos amigables hacia ellos, que los entendemos, que no queremos ser confrontadores, porque este es el problema que tiene el mundo contra el cristianismo. El cristianismo no da espacio a otras formas de salvación. Todo tipo de salvación fuera de Cristo es perdición. Y la gente no le gusta eso. Porque ellos dirían, si tú dices que tú hagas lo tuyo y me dejas a mí servir a mi Dios como yo quiero, no tenemos problema. Pero el cristianismo hace un llamado exclusivo a que solamente somos salvos por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, no podemos decir, Él sigue al Dios de Él y va a servir a ese Dios. Yo voy a decir esto con cuidado, hermanos. Y quizás yo siempre he querido escribir un artículo que mi esposa me dice que no escriba, y lo quiero decir con mucha, ¿dónde está mi abuelita? Porque pensamos que nuestras abuelitas están en el cielo porque fueron buenas, aunque no conocían a Cristo. Aunque no conocían el verdadero evangelio. Y de esa forma alimentamos la mentira de que la salvación no es por medio de Jesucristo. De que la salvación no es por medio de lo que Pablo predicó ahora mismo. Y no sé cuál es la posición ahora mismo aquí, pero hermanos, o hay una verdad o la otra. O el evangelio protestante de la justificación por fe salva, o la salvación que presenta Roma por medio de una justificación de la imputación, no, de la infusión de gracia para crear méritos salva. Las dos no pueden salvar. Las dos no pueden. Pero nos han dicho ahora que tenemos que ser personas inclusivas, que no podemos ser tan exclusivistas, porque las personas nos van a rechazar. Y vemos que Pablo, a la sombra de los dioses, con toda valentía, predica el verdadero evangelio. Déjame decirle algo, hermanos. Pablo no era un superhombre. Pablo era un hombre como tú y como yo. Vemos después en Hechos 18 que él sale y llega a Corintios y estaba cansado. En 1 Corintios capítulo 2 dice, llegué con ustedes temeroso. Era un hombre como tú y como yo que temía proclamar el evangelio. Él pide en un momento en una de las cartas, en Efesios capítulo 6, oren por mí para que pueda predicar sin temor el evangelio. Tenía las mismas luchas que tú y yo tenemos. Él no era un superhombre. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo que Dios utilizó de una forma gloriosa en un momento especial para expandir el evangelio. Pero a veces tenemos una visión de que él era una deidad y Pablo no era una deidad, era un hombre. El único que es deidad es nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de ese momento, imagínense eso, hermanos, a la sombra de la adoración mayor que había en Grecia de Atenas, la diosa de la sabiduría, Pablo se para a proclamar el evangelio. Lo tomaron y lo llevaron al areópago diciendo, ¿podemos saber qué es estas nuevas enseñanzas que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otras cosas, sino que en decir o en oír algo nuevo. Ellos adoraban el filosofar. Es interesante, diferentes lugares en el mundo griego tenían diferentes dioses, como diferentes ciudades tienen diferentes ídolos. En Corinto era el dios de la sexualidad. La gente iba a hacer pecado sexual. En Atenas la gente iba a la diosa de la sabiduría a pensar y a sentirse inteligente. Y dijeron, mira, este hombre tiene algo nuevo que decir, vamos a escucharlo, vamos a ver qué dice. Y Pablo pudo haber tomado ventaja de eso y hablarles y decirles algo que quizás le interesaba a ellos.
Podía haber cambiado el evangelio y hacerlo atractivo y darle una promesa que algo que ellos quisieran. En vez de decirle de la resurrección por medio de Jesucristo, él podía haber dicho, vengan a Jesús y van a recibir toda la sabiduría que ustedes desean. Pudo haber cambiado el mensaje. Jesús es sabiduría, pero pudo haber dado una promesa incompleta para atraer personas. ¿Me están siguiendo? Él pudo haber dado un evangelio que alimentaba a los ídolos de esas personas. Y no hacemos eso en estos momentos. No le decimos a la gente, ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Ese hijo rebelde que tú tienes, ven para que el Señor te lo va a salvar, ya tú verás. Y nos convertimos casi en personas que siguen la mitología griega todavía. Es un cristianismo de mitología griega. Esa palabra no me sale. Ustedes saben lo que quiero decir. Yo les dije ayer, los gringos hablan mejor español que yo. Y le prometemos a personas cosas que el evangelio no promete. Les presentamos beneficios que el evangelio no promete. En mi iglesia yo tengo prohibido que la gente diga, les digo a la gente, los voy a poner en disciplina. Si alguien está en una situación difícil, nunca les diga, no te preocupes que el Señor te va a sacar de esta. Porque no sabemos. Tú no sabes. Una persona con un diagnóstico, una enfermedad mortal, no te preocupes, Dios te va a sacar de esta. No sabemos. Lo que podemos decirles, Dios va a estar contigo en este momento. Dios te va a consolar. Esas son promesas claras del evangelio, pero nos convertimos el mensaje del evangelio en algo que no es, para atraer adeptos y no para atraer personas verdaderamente salvas que escuchan la realidad del evangelio. La única forma que la cultura va a ser impactada no es dándole a ellos cosas que alimentan a sus ídolos, es dándoles a ellos el Cristo que solamente salva. Pero porque creo que no confiamos en la profundidad del mensaje, queremos suavizar la dureza del mismo y presentamos aspectos no completos del evangelio. Verso 23. Que mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio. Algo que Pablo sí hizo fue mirar la cultura ateniense y ver aspectos que podían hacer que el evangelio hiciera sentido hacia ellos. Si Pablo hubiese ido ahí y empezado a hablar de Moisés, ellos hubiesen dicho, ¿qué? ¿Quién es Moisés? ¿Quién es Abraham? Pero él tomó aspectos de la cultura de ellos y predicó el verdadero evangelio. No suavizó el evangelio, no cambió el evangelio, pero lo hizo de una forma accesible a ellos. Hay una diferencia entre hablar accesible, acoger y cambiar el mensaje y alimentar los ídolos de una persona. ¿Entienden las dos cosas? No estamos diciendo, predícale algo atractivo. Ven a Cristo y tus problemas financieros van a acabar. Ven a Cristo y el dolor de callos que tiene va a desaparecer. Lo que estamos diciendo es, ven a Cristo y te aseguro que Él salva y perdona pecados. Hermanos, el gesto nosotros decimos en Puerto Rico es la cereza que va encima del helado. Y Dios me da algo más de la salvación, gloria sea el Señor. Pero criticamos el evangelio de la prosperidad, pero muchas veces todavía lo predicamos. Y todavía lo compartimos. Porque no queremos en ocasiones decirle a alguien en sufrimiento, no sabemos qué Dios quiere hacer con esto. No sabemos si esto va a terminar. Pero Dios está contigo y Dios se puede glorificar por medio de tu vida, por medio de tu sufrimiento. Eso es difícil, hermanos. Pero eso es bíblico. Y Pablo presentó las verdades del evangelio a estas personas. Presenta a Dios como creador. Verso 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre. Oh, hermanos, ese verso en específico tiene un efecto increíble en mí, porque lo que Pablo está diciendo ahí es algo completamente que se necesita la mayor valentía del mundo. Se lo voy a explicar en un momento.
Él comienza diciendo esto: Dios es creador, hermanos, todo comienza por eso. Creemos que nuestro Dios creó. Cuando cantamos esa canción que dice, Dios poderoso, tú creaste, eso nos debe hacer nosotros decir, nos sometemos a ti. Tú eres el que pone las reglas. Perdóname, Señor, porque en momentos en mi mente yo creo verdades que son mentiras. Porque si tú eres el creador, tú gobiernas todas las cosas. Tú decides, tú eres el que dicta. Nosotros nos sometemos a ti. Ay, Señor, perdóname cuando te he dictado a ti. Porque tú eres el creador de todas las cosas. Y Pablo le dice, a la sombra del templo de Atenas, a la simple tirada de una piedra, Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. ¿Qué él le está diciendo? Eso que ustedes ven ahí es una falsedad. Eso que ustedes ven ahí en esa colina, que ustedes rinden toda oración, es una falsedad. Porque el Dios verdadero no habita en templos hechos de manos de hombres. ¿Qué era lo que estaba detrás de ellos? El templo de Atenas, que ellos habían construido con manos de hombres. Y él está diciendo, déjenme decirle algo, ustedes son unos idólatras que están dando sus energías y fuerzas al Dios que no es el verdadero Dios. Verso 25, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Hermanos, eso es un insulto. Decirle a alguien que Dios no necesita de ti. Porque nos han hecho creer esta mentira. Oh, vamos a adorar al Señor porque Dios está en esta esquinita llorando y triste porque nadie le adora. Y tu adoración va a ser que ese Dios que está triste en la esquinita esperando que alguien le adora, reciba tu adoración porque tú eres tan importante. Dios no necesita de nosotros. Él fue autosuficiente antes de la creación y será autosuficiente por siempre. Nuestra oración es nuestra respuesta a la gran iniciativa salvadora que Él ha hecho por nosotros. Y aunque nuestra adoración importa, Dios no la necesita. Si Él necesitara de nuestra adoración, no sería Dios. Y nuestros actos de adoración a Dios por medio de música, por medio de servicio, dan gloria a Dios. Pero Dios no necesita de nosotros. Déjenme decirle algo, hermanos. El Evangelio ha sobrevivido 2000 años y ni las puertas del infierno podrán contra Él. Así que nosotros no somos tan importantes. Él es el importante. Él es el que va a proteger a su iglesia. En medio de paz, en medio de persecución, en medio de una cultura hostil, no somos nosotros. Es el mensaje del Evangelio el que va a hacer la diferencia en personas para ser transformadas por ese mensaje. Y creemos eso y por eso lo predicamos con valentía. Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Oh, hermanos, es tan arrogante pensar que nosotros podemos hacer algo por Dios cuando Él hace todo por nosotros. Y es un mensaje que no es popular en este tiempo. Porque estamos en una cultura posmoderna donde el centro del mundo es el individuo. Donde la adoración al yo ha llegado a su punto más alto y donde ahora nosotros definimos lo que es verdad y nosotros nos convertimos en Dios al definir lo que es verdad. Ahora un hombre puede decir yo soy mujer y una mujer puede decir yo soy hombre y nadie le puede decir nada al respecto porque ellos y su experiencia definen lo que es verdad yendo en contra de lo que el Creador ha establecido. Pero se nos hace fácil ver esos puntos extremos y no ver las formas que nosotros todavía construimos nuestras verdades. Y queremos adorar a Dios de nuestras propias realidades. Y no doblegamos nuestras rodillas conociendo que Él es el Creador. Que nuestra adoración no son migajas que le damos a Él, sino que es una persona que ha sido rescatada, sometida al Creador del universo. Verso 26. Y de una hizo las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Oh, hermanos, Dios es un Dios trascendental que crea todas las cosas, que todo está bajo su control. Pero el verso 27 es algo increíble. Para que buscaran a Dios sin alguna manera palpara, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. El Dios que crea todas las cosas,
El Dios mayor que todos nosotros es un Dios cercano. ¿Y cómo sabemos que es cercano? Hermanos, en la forma de Jesús vino a caminar en medio nuestro. El Dios que creó todas las cosas, que con su mano gobierna. Hermano, usted está sentado en una silla y esa silla no se deshace, no porque la química o la física la hace, es porque Cristo sostiene todas las cosas. Ese Dios dejó su forma y se hizo hombre para estar cerca de nosotros, para que le podamos hallar. Y ese mismo Dios, por medio del Espíritu Santo, está cerca de nosotros y podemos encontrarle. Y por eso nos sometemos a Él y a su verdad y no nos rendimos a mentiras nuestras o del mundo. Hermanos, Dios es un Dios Padre, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linajes suyos. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Hermanos, Pablo utiliza hasta poetas griegos para demostrarles que somos hijos de Dios. Y ese es el glorioso mensaje del Evangelio. El Dios creador, el Dios trascendental, el Dios que controla las naciones, es un Dios cercano, pero es un Dios cercano porque nosotros ahora somos sus hijos por medio de la muerte de su Hijo. Porque Cristo dio su vida, ahora nosotros somos adoptados y podemos ser cercanos a Él. Pero la realidad es que un día ese Dios que creó todas las cosas, hemos de rendir cuenta. Una verdad de la creación es que Dios es juez. Si Dios es creador, Él va a ser juez. Y no podemos escapar, porque a veces queremos partes de Dios. Le damos a la gente partes de Dios. Dios es tan bueno, nos da la lluvia, nos da el respirar. Pero porque Él creó todas esas cosas, un día le vamos a rendir cuenta a Él. Y tenemos que entender esa realidad. Y no solamente decirle a una persona, sí, Dios está en el árbol, Dios está en el pajarito, Dios está en los alrededores. No, hermanos, Dios está en su trono. Y hemos de responder a Él, porque Él creó todas las cosas. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declaró ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos hombres al resucitarle de entre los muertos. Solamente Jesús puede salvar. Todo ídolo que no es nuestro Dios, lo que da es muerte. El Salmo 115 dice que terminamos como nuestros ídolos, mudos, muertos, ciegos, sin hablar. Nos convertimos en lo que adoramos. Y el Dios creador es el único que puede crear un plan de salvación. Y ese es el plan de salvación que predicamos, que compartimos. El Dios creador se hizo hombre para darnos salvación. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Y en un mundo lleno de mentira, en un mundo lleno de falsedad, especialmente el creernos que nuestras mentiras son las que gobiernan, predicamos la verdad de que un día hemos de rendir cuenta a un Dios, pero que si por la misericordia de Dios le conocemos y creemos que su sacrificio es suficiente, vamos a recibir la bendición de la salvación, pero más que nada lo vamos a encontrar a Él. Así que, hermanos, la idolatría debe ser confrontada, y la única forma que puede ser confrontada es predicando el verdadero evangelio. Aquellos que me conocen saben que soy una persona apasionada de las cosas que hablo y puedo hablar otros temas que no son el evangelio y puedo hablar apasionadamente de ellos, hermanos, pero no puede haber ningún tema que me apasione más que la verdad del evangelio. Porque solamente, cualquier sea el tema, lo único que trae restauración de un pagano idólatra a Cristo, el Dios verdadero, es por medio del evangelio. Así que la idolatría debe ser confrontada porque lleva a la perdición. Predicamos sin comprometer la verdad. Punto número 3, cortamente, la pregunta es si dará resultado. ¿Dará resultado esta estrategia? Vamos, nuevamente, Pablo está en el centro de la adoración idólatra del mundo.
Adoración a Venus, adoración a Poseidón, adoración a estos dioses falsos. Pareciera que a ellos no les falta nada. Y a veces creemos esto, la gente no les falta nada. Mira lo bien que ellos están. Mira Santa Cruz cómo está progresando. Mira aquí, parecía que hay mucho movimiento económico. Esta gente no necesita el Evangelio. Oh hermanos, todo el mundo necesita el Evangelio. Y la pregunta es si dará resultado. Y la respuesta es, hermanos, Dios salva a lo que Él le place. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Hermanos, debemos de esperar que gente se burle. Debemos de anticiparlo. Debemos de anticipar que gente odie al Evangelio. No queremos que ese sea el resultado, pero debemos de anticiparlo porque lo vemos a través. Si usted lee el libro de los Hechos, Pablo predicaba, gente lo odiaba. Pablo predicaba, gente le daba palo. Pablo predicaba, lo sacaban de la ciudad. Tenía que salir huyendo. Él tenía como que en aquel tiempo, ahora todo el mundo quiere ser John Piper. En aquel tiempo nadie quería ser el apóstol Pablo. Usted no sabe la cantidad de gente que yo voy a un lugar y me dicen, sí, yo quiero tener un ministerio. Y yo, sí que bien, así como John Piper. Pues claro, todo el mundo quiere ser John Piper. ¿Quién no quiere ser John Piper? En aquel tiempo nadie decía, sí, yo me anoto a ser el apóstol Pablo, que predica en Tesalónica, ¡pum!, palo. Predica en Berea, tiene que salir cogiendo. A donde quiera que iba, tenía un poco de éxito, ¡pum!, vamos a tener que ir. Hermanos, en Tesalónica 3 semanas duró, tuvo que salir cogiendo. Y mira el humor de Dios, esto no está en la prédica. 3 semanas en Tesalónica y una de las iglesias más saludables y maduras, año y medio con los corintios y después da un poco de desastre. Porque Dios es el que da el fruto. No es Pablo, no somos nosotros. Y la pregunta es si dará resultado, y la respuesta es siempre dará resultado. Unos se burlan, pero algunos se unieron a él, hermanos, y eso es suficiente. Algunos. Y Dios sabe quiénes son esos algunos. Y su promesa, cuando él va a Corintio, le dice, no temas, Pablo, porque tengo mucho pueblo en medio de ellos. Y creemos, hermanos, que en Santa Cruz, en Bolivia, en La Paz, en Cochabamba, en el Salar de Uyuni, ¿qué se llama eso? ¿Cómo se llama el lugar ese? Hay gente, hay pueblo de Dios. Y por eso predicamos este glorioso evangelio sin temor. Por eso le decimos a las personas que no idolatren cosas falsas, porque lo único que es verdad es el evangelio de Jesucristo. Él dará su resultado. Hermanos, la palabra de Dios nunca torna atrás vacía. Le voy a explicar eso. Eso no significa que todo el mundo se va a convertir. Algunos serán juzgados por esa palabra que es dada. Y para otros será para salvación. Pero nunca torna atrás vacía. Siempre hará lo que fue diseñada. Así que no soy yo. Mi responsabilidad, como decía Pablo, es predicar esto. ¿Qué privilegio predicar esto? Hace unos meses me contactó una iglesia y quería que fuera a hacer algo de matrimonio. Y me dicen, ¿cuánto cobra, hermano? Y yo digo, que Dios me libre a mí de cobrar por predicar el evangelio. Esto es un privilegio, esto es un gozo. Que mi hija no me tuvo el día de su cumpleaños, hermanos. En el evangelio no hay sacrificios. El evangelio es servir. Es un gozo dar nuestras vidas por este glorioso mensaje. Es aquello que queremos vivir para que la gente pueda entender y conocer que el Señor es la verdad y es la salvación. Y quiero darle unos principios antes de terminar. ¿Cómo la cultura que nos invita a la mentira, cómo podemos nosotros combatir esta cultura, hermanos, que constantemente está atacándonos de que creamos mentiras? Constantemente. Los hombres son mujeres, las mujeres son hombres, o no sabemos lo que son, o es fluido, y un día son una cosa y el otro día son otra. Y en cierta forma, nos comenzamos a creer estas cosas y nos hacemos insensibles a ellas y no terminamos como Pablo viendo la idolatría que hay en ellas. Y que voy a darle unos principios, porque la forma que afirmamos el evangelio es afirmando lo que es verdad y rechazando lo que es mentira. Voy a repetir eso. La forma que defendemos el evangelio es una forma práctica ahora de cómo la cultura batallar contra ella. Es afirmando lo que es verdad y rechazando lo que es mentira.
Uno, una pequeña mentira nos remueve de la realidad y nos hace insensibles a mentiras mayores. Así que una pequeña mentira hace que perdamos un sentido de la realidad. ¿Cuántas personas, hermanos, yo no sé ustedes, pero toda la gente que migra de Bolivia a Estados Unidos iban a jugar con el Bolívar o con el Petrolero, pero tuvieron una lección de pierna? Todo el mundo allá, no, yo iba a ser profesional, yo era un muchacho, yo era terrible. Después los ponemos a jugar allí en la iglesia y se ve que no le habían dado una bola en toda su vida. Pero nos creemos historias que no son verdades y nos desensibilizamos. Todo el mundo tiene un tío que hace eso, que hace todas estas historias y todo el mundo sabe, el tipo está mintiendo, pero todo el mundo se ríe de los chistes. Y llega el tío que hace cuentos y el tipo fue subió al volcán que está allí en La Paz y era un alpinista y el hombre era un negociante y fue marino mercante y nunca había salido de obrajes. Una pequeña mentira nos hace perder un sentido de la realidad. Y al abrazar mentiras perdemos sentido de lo que es real. Punto número 2. Los sumergidos en mentiras, que somos todos nosotros, vivimos un mundo lleno de mentiras. Los sumergidos en mentiras deben identificarlas, si no terminarán creyéndolas. Deben de estar constantes. Es una mentira, eso no es verdad, es contrario al Evangelio. Constantemente. Deuteronomio capítulo 6 dice que enseñamos a nuestros hijos cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando caminamos. Y parte de lo que tenemos que estar ahora constantemente, quizás no es un altar familiar, pero es estar constantemente. Ahí hay una mentira, es una mentira. Eso que está poniendo ahí es una mentira. Hermanos, hay un predicador estadounidense que dice, le enviamos nuestros hijos al César a que los eduquen y después nos quejamos que terminan viviendo como romanos. Si les entregamos al Estado a que críen a nuestros hijos en la escuela, tenemos que estar constantemente. ¿Qué te enseñaron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te están enseñando? Eso no es verdad. La palabra de Dios dicta algo diferente. Tenemos que estar completamente alerta de qué mentira le están dando, porque después llegan a la adultez y dicen, pero ¿por qué este muchacho no cree en Dios? Porque lo que recibieron fueron mentiras, 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 y nunca con ellos nos sentamos a dejarles saber lo que es verdad. 35 minutos de historias de que deben ser valientes como Josué no los van a proteger del bombardeo cultural. Solamente el Evangelio de Jesucristo es lo que los va a proteger. Punto número 3. Nuestras opiniones sin realidad que la afirma es vivir engañados. Hermanos, vivimos en este mundo. Esa es mi opinión. Eso es lo que yo creo. ¿Qué importa lo que creemos si es mentira? ¿De dónde sacamos esa opinión? Ahora nadie lee nada, hace investigación. Que si la vacuna es buena, que si la vacuna es mala, es opinión. La gente no ha leído, no sabe. No dicta que si la cosa, que si la máscara, que si el virus, y no ha leído nada, pero tienen opiniones fuertes, porque creemos verdaderamente que nosotros dictamos lo que es verdad. Y hablamos sin saber de muchos temas, porque nos creemos que nosotros somos los que dictamos la verdad. Tenemos que tener una humildad de hablar con sabiduría, sabiendo que lo que estamos diciendo es verdad o es mentira. Debemos ser humildes de hablar de lo que hemos dedicado tiempo a estudiar. Punto número 5. Nuestras palabras deben afirmar verdad. Le voy a hacer un ejemplo. Nunca le diga a su esposo, ponle que su esposo por la noche toma un vaso de agua y él deja ese vaso de agua en la cocina y no lo limpia. Lo deja ahí porque él cree que tiene sirvienta. Y un día peleando usted le dice, tú nunca limpias el vaso. Y él dice, sí, una vez. Así que nunca uses nunca, porque usamos cosas extremas que son mentiras. No digas siempre. Porque en verdad hablamos mentiras en exageración y no nos damos cuenta cómo abrazamos mentiras y luego en la cultura creemos mentiras. Son 7. No respondamos a narrativas hasta que las mismas son confirmadas. Vemos algo en las noticias y opinamos y no sabemos si esa noticia es cierta o verdad, o falsa. Y damos nuestra opinión. Ese debe ir preso. Tú no tienes ni la evidencia, no sabes lo que pasó, pero damos una opinión contundente. Y no tenemos la paciencia ni la humildad
de esperar al momento a poder opinar. Y punto número 7, y esta es la más importante, hermano. La única forma que nos defendemos de la mentira es con la mayor realidad en el mundo, y eso es el Evangelio de Jesucristo. Fundamentando nuestras vidas con lo que es real. Oh, hermanos, yo les voy a decir algo. Lo que vivimos es real. La realidad de que el mundo cada vez está más hostil contra nosotros es real, pero yo creo algo que es más real. Un día el cielo se va a abrir y la gente va a saber lo que es verdaderamente real, que hay un Dios gobernando y que ha de reinar en esta tierra por una eternidad. Eso es real. Y mis decisiones hoy están basadas en esa realidad futura porque creo, a pesar de lo que veo, que nuestro Dios va a ganar. Y que el Evangelio es imparable. Y que si a mí me toca vivir en prosperidad o me toca vivir en persecución, la gracia del Señor hará que la iglesia siga hacia adelante. Somos sostenidos en esa verdad, hermanos. Más real que todas estas paredes es que nuestro Dios está en su trono y Cristo está a su diestra y nada lo va a detener. Hermanos, en una cultura hostil que cada vez más y más y más odia nuestra verdad, vivimos en la verdad, afirmamos la verdad, tenemos un corazón por ellos, pero eso no quiere decir que no le decimos lo que es verdadero. Pero la única forma que vamos a decir lo que es verdadero es si nosotros cultivamos lo que es verdad en nuestras vidas y creemos la realidad que solo Cristo salva a pecadores. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Tú has sido bueno para con nosotros. Te pedimos que podamos vivir en la realidad del Evangelio, de afirmar lo que es verdadero para tu gloria, para que este mundo perdido pueda más y más conocerte a ti y que con valentía a la sombra de los dioses proclamemos que ningún Dios vive en templos hechos de manos de hombres, sino que solamente el Dios verdadero que creó el cielo y la tierra y que por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario creó al templo verdadero, la iglesia del Señor. A Él seguimos, a Él creemos y en Él confiamos. A la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias muy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén, amén, gracias Señor.